¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver uno de los temas o el tema más terrible de toda la República del Perú. Sí, más terrible que la Guerra del Pacífico. Más terrible que todas las guerras que hayamos tenido en nuestra historia. Profe, sí, es la más larga, la que tiene más muertos, es el conflicto armado interno. Conocido por todos ustedes o por la gran mayoría como terrorismo, ¿no? Así se le llama a esta época, el famoso terrorismo. Bueno, lo vamos a llamar aquí el conflicto armado interno, así como lo llama la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Que va a realizar la principal investigación sobre esta época de guerra. Conflicto armado interno. Conflicto porque fue un conflicto, ¿no? Fue una guerra, un conflicto. Armado porque se usaron armas, ¿no? Armas de fuego, armas blancas. Interno porque fue interno. Se desarrolló dentro del Perú. No fue una guerra externa, no fue una guerra con otro país. Fue una guerra entre peruanos versus peruanos. Bien, abarca desde el año 1980 hasta el año 2000. Bien, hasta el año 2000, porque los remanentes de esta guerra van a seguir hasta el año 2000, pero se centra básicamente del 80 hasta el año 92. Bien, tantos años, ¿no? 20 años de guerra, por eso te dije, es la guerra más larga que ha tenido la historia de la República del Perú y con la mayor cantidad de muertes, ¿ya? Mayor cantidad de muertes. Muy bien, entonces este conflicto armado interno va a ser una guerra entre grupos subversivos, ¿ya? Grupos subversivos llamados grupos terroristas. Grupos subversivos como el PCP Sendero Luminoso. Y vamos a poner por acá. Sendero Luminoso. Profe, ¿pero qué es un grupo subversivo? Yo lo conozco como grupo terrorista, profe. Bueno, sí, es un grupo que aplica tácticas terroristas, pero es un grupo subversivo porque quiere subvertir el orden, quieren cambiar el orden. No solo Sendero Luminoso, sino también el movimiento revolucionario Túpac Amaru, ¿no? Más conocido como MRTA. Entonces, es una guerra entre Sendero Luminoso, el MRTA, por separado, no están unidos por si acaso, versus el Estado peruano. Versus el Estado peruano. El Estado peruano. Profe, ¿qué querían estos grupos como Sendero Luminoso y el MRTA? Pues querían tomar el poder del Estado. Destruir el Estado capitalista y crear un Estado socialista. Ambos, sí. Sendero Luminoso quería un socialismo para el Perú y el MRTA también quería un socialismo para el Perú. Profe, como en Rusia, como la Revolución Rusa, como la Revolución China, como la Revolución Cubana, chicos. Sí, algo así. ¿Bien? Algo así. Pero la diferencia, por ejemplo, con la Revolución Cubana o con la Revolución China, va a ser que estos grupos van a irrogarse, se van a irrogar el papel del pueblo. Ellos van a decir que son el pueblo y ellos van a iniciar una lucha. Supuestamente poco a poco van a adquirir el apoyo del pueblo, pero no fue así. ¿Bien? No fue así. Fue lo contrario. Y por eso, porque no tuvieron el apoyo del pueblo, definitivamente, por eso van a fracasar, van a ir al fracaso. Y como ellos realizaron actos o medidas terroristas, serán conocidos como grupos terroristas. Sendero Luminoso y el MRTA versus el Estado peruano. Entonces, esta guerra, este conflicto armado interno, ¿qué será? ¿Qué concepto le podemos poner? Entonces podemos poner fue la guerra interna más larga y desastrosa. Más larga y terrible, vamos a poner mejor, y terrible por la cantidad de muertos de la historia
de la historia de la República del Perú. De la República del Perú. Mira, larguísima. Aproximadamente 69.000 muertos. Ninguna guerra extranjera o con otros países va a generar esa cantidad de muertos. 69.000 muertos, imagínate. Profe, ¿en qué gobierno se desarrolló este conflicto armado interno? Mira, se va a desarrollar entre estos gobiernos. Mira, del gobierno del 80 al 85, ¿tú sabes qué gobierna? El señor Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. Y te cuento que en esta época, del 80 al 85, va a ser la época en que más muertos van a haber, del 80 al año 85. Del 85 al 90 tenemos ¿a quién? Al señor Alan García Pérez, ¿no? El que se suicidó para no ir a la cárcel. Alan García Pérez. Y del 90 al 2000, pues tenemos a querido pueblo peruano, a Fujimori. Tenemos a Fujimori. Ahí están. 3 gobiernos, mira, van a tener que enfrentar al Sendero Luminoso y al MRTA. ¿Cómo actuaron estos gobiernos? ¿Actuaron bien? ¿Actuaron mal? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ellos se van a encargar, pues, de definir todas estas características. Hablemos sobre cada uno de estos agentes, Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado peruano. ¿Cómo actuaron? ¿Qué querían? ¿Cuándo iniciaron su guerra? Hablemos del Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Así se llamaba. Y para abreviarlo lo llamaron Sendero Luminoso. ¿Quién fue su líder? Un profesor llamado Abimael Guzmán Reynoso, apodado el presidente Gonzalo, así lo llamaban. ¡Viva el presidente Gonzalo! El cachetón también lo llamaron. Mira, este era un profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ahí va a empezar a estudiar y va a empezar a divulgar las ideas socialistas, el marxismo. Y muchos estudiantes, muchos jóvenes que tenían procedencia andina, del campo, campesinos, que llegaban a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que era el único foco de desarrollo, el único foco para salir de la pobreza a través del estudio. Fue San Cristóbal de Huamanga. Ahí llegaban estudiantes de Ayacucho, de Apurímac, ¿no? De esa zona sur que era, pues, la más pobre del Perú hasta ahora, ¿no? La más miserable, los más olvidados. Allí llegaban estos campesinos, quechohablantes, queriendo avanzar, y este señor, pues, les enseñaba las ideas marxistas que en esa época estaban de moda. Los años 70 se enseñaba marxismo, Marx, la revolución rusa, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, la revolución china. El campesino que llegaba ahí, estos jóvenes estudiantes, asimilaban una ideología que planteaba un cambio, planteaban que la sociedad podía ser mejor. Entonces, entusiasmados, asumían las ideas marxistas, las ideas de izquierda, y van a seguir a este señor Abimael Guzmán Reynoso, que va a formar este grupo, el Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. ¿Dónde? Ya sabes, Ayacucho. En Ayacucho tiene su origen, pero luego se va a expandir a gran parte del territorio nacional, incluido Lima. Entonces, Abimael Guzmán, ¿qué ideología tendría? ¿Qué ideología impondría en este Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui? Él y otras personas más, también marxistas, pues van a crear este grupo que va a tener como ideología el marxismo, ¿ya? Leninismo y maoísmo. ¿Ya? Marxista, leninista y maoísta, así era este partido. Y luego al final van a agregarle esta idea, el pensamiento Mao. ¿Ya? Eran marxista, leninista, maoísta y tenían el pensamiento Gonzalo, no el pensamiento Mao, el pensamiento Gonzalo, porque decían que Abimael Guzmán era la cuarta espada del marxismo.
la cuarta espada del marxismo. Marx, Lenin, Mao, y él sería la cuarta espada, ¿no? El cuarto hombre intelectual que va a desarrollar el marxismo. ¿Ves? Imagínate. Bueno, así lo van a llamar sus seguidores. Abimael Guzmán va a crear un partido totalitario, donde se va a hacer lo que él decide. Un culto a la personalidad, lo alababa, su palabra era ley, ¿ves? Él era la cuarta espada al que hay que seguir. Va a crear un partido pues cuasi religioso, donde la ideología y el objetivo era algo muy importante para sus militantes. Por ejemplo, la cuota de sangre. Yo voy a morir por la revolución. Yo no voy a hablar, el sello de oro, no voy a hablar, jamás voy a delegar a mis compañeros, sino primero tengo que morir, ¿me entienden? Eso es lo que planteaban ellos. Ellos decían, el fin justifica los medios. ¿Ven? El objetivo es importante. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es tomar el poder y crear un socialismo. Y cambiar esta situación de miseria y pobreza. Eso es lo que decían ellos, ¿no? El objetivo parece noble, ¿no? Crear una sociedad igualitaria, ¿no? ¿Ves? Pero como ese fin era lo importante, no importaba el medio para llegar a ese fin. ¿Recuerda? El fin justifica los medios. ¿Y qué medios usaban este Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso? Medios terroristas, tácticas terroristas, genocidio, coches bomba, asesinatos selectivos, torturas, imagínate. Eso es lo que va a vivir y ese va a ser el medio que va a hacer del Sendero Luminoso el grupo, ¿no? El grupo subversivo, terrorista, más sanguinario en la historia del Perú. Obviamente, si vamos a comparar al Sendero Luminoso con el MRTA, pues no hay punto de comparación. Estos fueron los bravos, ellos fueron los terribles. El MRTA también, pero mucho menos que el Sendero Luminoso. Profe, ¿dónde empezaron su lucha? En la sierra. Su táctica, del campo a la ciudad. Van a aplicar la guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas. Ellos no se van a vestir como militares, no se van a vestir como Che Guevaras, no. Ellos van a ser como campesinos. Por eso cuando la policía llega a la sierra a buscarlos, la policía pensaba encontrar a guerrilleros vestidos de militares como el Che Guevara, como el Fidel Castro, y no, encontraban campesinos, ¿ves? Y no sabían con quién pelear. Y los campesinos aparecían, papá lindo, allá están esos revolucionarios, viva lucha popular, dicen, allá están, vayan. Y ese campesino que les indica era un senderista, levanta su poncho, saca la metralleta y muera, maldito, y empiezan a matar. Entonces los policías no sabían con quién se enfrentaban y fueron derrotados. Y es por esa razón que Belaúnde Terry da la orden que ingresen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ingresan a esta guerra. La guerra comienza aquí, o sea, la acción de los senderistas comienza en Chuschi, en el año 80, cuando van a quemar las ánforas donde se iba a desarrollar las elecciones. Bien, luego sigue su ataque, toman la cárcel de Ayacucho, rechazan a los Sinchis, que son la policía, y luego ingresan las Fuerzas Armadas. Y cuando ingresan las Fuerzas Armadas va a ser terrible, porque va a haber una lucha de poder entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas sobre el pueblo. El pueblo tenía que estar con uno y tenía que estar con el otro, ¿no? Si no estaba con uno, lo mataban. Si estaba con el otro, también lo mataban. Entonces, Sendero Luminoso tiene que probar su poder e intimidar al pueblo, y por eso va a realizar matanzas, genocidios, como la matanza de Lucanamarca. Mataron a 69 campesinos. Sí, porque esa zona se estaba rebelando contra el Sendero Luminoso. Habían matado a su mando, habían matado a su representante y tenían que dar una lección a los demás para que nadie se levante contra ellos. Mira, Conaire, en el Brain, mataron a 39 comuneros, imagínate, en Conaire. 39 hombres y así muchas matanzas más que van a realizar estos miembros del Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui.